en lo profundo de la selva, lejos de los caminos que conocía el resto del mundo, existía un pueblo tan pequeño que ni siquiera aparecía en los mapas. Un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, y donde la pobreza no era una etapa, sino una forma de vida. Las casas eran de madera vieja, con techos gastados por la lluvia y el sol. Los caminos eran de tierra, y cuando caía la noche, el silencio lo cubría todo como si el mundo se olvidara de que allí todavía vivía gente. Pero en medio de esa pobreza, había algo que nunca faltaba: la unión. En ese pueblo vivían 3 hermanos que todos conocían y que todos respetaban. Tomás, el mayor, tenía 30 años, Elías, 27, y Mateo, el menor, apenas 23. Desde muy jóvenes, la vida los había obligado a crecer antes de tiempo. Su padre murió después de una larga enfermedad que fue consumiendo poco a poco lo poco que tenían. Y cuando todavía no terminaban de aceptar su pérdida, su madre también se fue, vencida por los años y por el cansancio de una vida demasiado dura. Desde ese momento, los 3 quedaron solos, pero no se separaron. Tomás tomó el lugar de su padre sin que nadie se lo pidiera. Elías se convirtió en el apoyo que mantenía todo en pie. Y Mateo era la razón por la que los 2 mayores seguían luchando cada día. Porque aunque nunca lo decían, ambos sabían que él era el único que todavía tenía tiempo para vivir algo diferente. Los días en aquel pueblo no eran fáciles. Había jornadas en las que trabajaban desde que salía el sol hasta que la oscuridad lo cubría todo, y aún así no alcanzaba para comer bien. Muchas noches la comida no era suficiente, y más de una vez, los 2 hermanos mayores fingieron no tener hambre para que Mateo pudiera terminar el plato. «Come tú», le decía Tomás, empujando el trozo de pan hacia él. «Yo ya comí antes». Y Mateo lo miraba, sabiendo que no era verdad. Pero también sabía que discutir no cambiaría nada. El pueblo entero los quería, no porque fueran ricos, no porque fueran importantes, sino porque nunca se negaban a ayudar. Si alguien necesitaba arreglar una cerca, ahí estaba Elías. Si había que cargar sacos, Tomás llegaba sin que lo llamaran. Si algún anciano necesitaba compañía, Mateo se sentaba a escucharlo como si no existiera nada más importante. Eran pobres, sí, pero tenían algo que en aquel lugar valía más que el dinero. Tenían respeto. Sin embargo, llegó un momento en que el respeto no llenaba el estómago, y el futuro empezó a sentirse cada vez más pequeño. Las cosechas ya no alcanzaban, el trabajo era cada vez más escaso, y el pueblo, poco a poco, parecía apagarse. Una noche, mientras los 3 estaban sentados frente a la casa, mirando la oscuridad de la selva, Tomás habló con una voz que sonaba distinta, más pesada, más cansada. «Aquí no vamos a salir adelante». Ninguno respondió al principio. Elías bajó la mirada. Mateo se quedó mirando el suelo, como si ya supiera lo que venía después. La ciudad. Esa palabra llevaba tiempo rondando en sus cabezas. La habían escuchado muchas veces. Decían que allí había trabajo, que uno podía empezar de nuevo, que el que luchaba podía cambiar su destino. Pero también decían que no todos regresaban, que la ciudad podía ser tan cruel como la selva, o peor. Pasaron varios días sin hablar del tema, como si decirlo en voz alta lo hiciera más real. Hasta que una mañana, Tomás tomó la decisión. «Nos vamos». El silencio fue largo, pero ninguno se opuso, porque en el fondo, los 3 sabían que quedarse era morirse poco a poco. Cuando el pueblo se enteró, la noticia corrió de casa en casa. La gente no quería que se fueran, pero tampoco podían pedirles que se quedaran. Una mujer les dio un pedazo de pan para el camino, un viejo les regaló una manta, un vecino les dio unas monedas que llevaba guardando años. No era mucho, pero era todo lo que tenían, y lo dieron sin dudar. La mañana en que se marcharon, el pueblo entero parecía más callado que nunca.
Tomás cerró la puerta de la casa lentamente. Elías miró el patio por última vez. Mateo se quedó unos segundos más, observando todo como si quisiera grabarlo en la memoria. «Vamos a volver», dijo en voz baja, «pero no así». Nadie respondió. A veces, las promesas más grandes se hacen en silencio. Caminaron durante horas, dejando atrás el pueblo, los árboles, los caminos de tierra, hasta que al fin, en la distancia, apareció algo que ninguno de los tres había visto tan cerca. La ciudad, grande, ruidosa, extraña, parecía otro mundo. Los tres se quedaron quietos, mirando sin decir nada, sintiendo al mismo tiempo miedo y esperanza. No sabían qué les esperaba allí, no sabían a quién iban a conocer, no sabían que esa misma tarde alguien se cruzaría en su camino con una oferta que parecía la respuesta a todos sus problemas. Y tampoco sabían que aceptar ese trabajo sería el inicio de la peor pesadilla de sus vidas. La ciudad era mucho más grande de lo que habían imaginado. El ruido no se detenía nunca. Las voces, los carros, los pasos de la gente, todo parecía moverse demasiado rápido, como si nadie tuviera tiempo para mirar a los demás. Tomás caminaba adelante, observando todo con cuidado. Elías miraba a su alrededor intentando entender cómo funcionaba aquel lugar. Y Mateo no dejaba de sorprenderse con cada cosa que veía, como si por un momento hubiera olvidado el hambre y el cansancio del camino. Pero la realidad no tardó en alcanzarlos. Pasaron horas buscando trabajo, y nadie los necesitaba. En un sitio les dijeron que ya tenían gente, en otro, que volvieran otro día, en otros, ni siquiera los dejaron hablar. Cuando el sol empezó a bajar, los tres estaban sentados junto a un viejo muro, en silencio, sin saber qué hacer. Habían dejado todo atrás, y la ciudad no parecía tener lugar para ellos. «Vamos a encontrar algo», dijo Elías, intentando mantener la calma. «Tiene que haber algo». Tomás no respondió. Miraba el suelo como si estuviera pensando en todo lo que habían dejado y en todo lo que podía salir mal. Fue entonces cuando una voz se escuchó detrás de ellos. «Ustedes no son de aquí, ¿verdad?». Los tres se giraron al mismo tiempo. Un hombre alto, fuerte, con ropa gastada y sombrero viejo, los estaba mirando fijamente. Tenía la mirada dura, pero hablaba con una calma que hacía difícil desconfiar. «Buscamos trabajo», dijo Tomás. El hombre sonrió apenas, como si ya hubiera escuchado esas palabras muchas veces. «Trabajo ahí, si no le tienen miedo al esfuerzo». Los tres se miraron entre ellos. Elías fue el primero en hablar. «No le tenemos miedo a nada». El hombre asintió despacio. «Entonces puede que tengan suerte. Conozco un lugar donde siempre necesitan gente, pagan bien, dan comida, y si trabajan duro, en poco tiempo pueden juntar dinero de verdad». Mateo levantó la cabeza al escuchar eso. Dinero de verdad. Era la primera vez que alguien decía algo así desde que habían llegado. «¿Qué clase de trabajo?», preguntó Tomás. El hombre tardó un segundo en responder, como si eligiera bien las palabras. «Una mina, en la selva. Trabajo pesado, pero seguro». Hubo un silencio corto. La selva no les asustaba. Habían vivido cerca de ella toda su vida. Lo que les asustaba era volver al pueblo sin nada. Tomás miró a Elías. Elías miró a Mateo. Y sin decirlo, los tres entendieron lo mismo. Era la oportunidad que estaban esperando. «Vamos», dijo Tomás. El hombre volvió a sonreír, pero esta vez su sonrisa no llegó a los ojos. «Salimos esta noche. Todo pasó demasiado rápido. Les dieron algo de comida, les dijeron que el viaje sería largo y que debían ir con otros hombres que también iban a trabajar. No parecían peligrosos, solo cansados, igual que ellos. Subieron a una carreta junto a varias personas más. Nadie hablaba mucho. La ciudad quedó atrás, y poco a poco el camino se volvió más oscuro, más estrecho, más silencioso. La selva empezó a rodearlos,
El aire se sentía más pesado. Mateo miró a Tomás. ¿Falta mucho? El hombre que los acompañaba respondió sin mirarlos. Ya casi llegamos. Pero algo en su voz no sonaba igual que antes. Pasaron horas. La noche cayó por completo. Solo se escuchaban los animales, el crujir de las ruedas y el sonido del metal chocando en la carreta. Fue entonces cuando Elías lo vio. Unas cadenas, atadas en el fondo, entre los sacos. Frunció el ceño, sin decir nada al principio. Luego miró a Tomás, y con la mirada le señaló. Tomás las vio, y en ese instante, algo dentro de él se tensó. Miró alrededor. Los hombres que iban con ellos ya no parecían trabajadores, parecían vigilantes. Mateo volvió a hablar, sin darse cuenta. ¿Seguro que falta poco? Esta vez nadie respondió. La carreta se detuvo. Uno de los hombres golpeó la madera con fuerza. ¡Bajen! Los tres se miraron. Tomás fue el primero en bajar. El suelo estaba húmedo, el aire olía a tierra, y delante de ellos, entre la oscuridad de la selva, se veía la entrada de algo enorme, una montaña abierta por la mitad, y dentro, luces, gritos, golpes. Elías susurró, casi sin voz. «Tomás, esto no me gusta». El hombre del sombrero se acercó por detrás. Su voz ya no sonaba amable. «Desde ahora, trabajan para nosotros». Mateo dio un paso atrás. «¿Qué?». No pudo terminar la frase. Sintió el empujón en la espalda. Tomás se giró, pero ya era tarde. Detrás de ellos había más hombres, más cadenas, más gente, y ninguno parecía estar allí por voluntad propia. Fue en ese momento cuando los tres entendieron la verdad. No habían encontrado trabajo, habían caído en una trampa. Y la mina no era un lugar para ganar dinero, era un lugar del que casi nadie salía. La primera noche dentro de la mina, ninguno de los tres durmió. El ruido no se detenía nunca. Golpes de metal contra la piedra, gritos, órdenes, cadenas arrastrándose por el suelo húmedo. El aire era pesado, difícil de respirar, como si cada bocanada costara más que la anterior. Los habían encerrado junto a otros hombres en un espacio oscuro, sin ventanas, sin camas, sin nada. Solo el suelo frío y la luz débil de una lámpara que apenas alumbraba. Mateo estaba sentado, con la espalda contra la pared mirando al suelo. Elías no dejaba de observar alrededor, intentando entender dónde estaban, buscando una salida que no existía. Tomás permanecía en silencio. Tenía la mirada fija en la puerta de hierro, como si esperara que en cualquier momento se abriera y todo aquello terminara. Pero no terminó, apenas amaneció. Los sacaron a golpes. ¡Arriba! Nadie preguntó nada. Los llevaron por un túnel largo, húmedo, iluminado solo por antorchas viejas que dejaban más sombras que luz. A cada lado había hombres trabajando, algunos encadenados, otros tan cansados que apenas podían levantar la cabeza. Mateo se quedó mirando a uno de ellos. Era joven, muy joven. Tenía la mirada perdida, como si ya no esperara nada. Tomás lo empujó suavemente. «No mires. Sigue caminando». Los pusieron frente a un montón de herramientas viejas. Un hombre grande, con la cara marcada por cicatrices, comenzó a hablar sin levantar la voz. «Aquí no hay preguntas, aquí no hay descanso, aquí trabajan hasta que el cuerpo aguante». Se acercó a Tomás, lo miró de arriba abajo, y luego miró a los otros dos. Si uno se cae, los otros siguen. Nadie respondió. Les pusieron cadenas en los tobillos. El sonido del metal cerrándose quedó resonando en el silencio como si fuera una sentencia. Ese día trabajaron hasta que las manos empezaron a sangrar. Ese día entendieron que el hambre que habían pasado en el pueblo no era nada comparado con lo que venía. La comida llegaba en baldes. La tiraban al suelo. El que alcanzaba, comía. El que no, esperaba al día siguiente. Más de una vez, Tomás empujó el plato hacia Mateo. «¡Come!». «No, tú también».
come». Elías hacía lo mismo. Los dos sabían que el menor no aguantaría tanto como ellos, y aunque ninguno lo decía, los dos pensaban lo mismo. Si alguien tenía que salir vivo de allí, tenía que ser él. Los días dejaron de tener nombre. Solo había trabajo, oscuridad y cansancio. Hasta que una tarde, algo cambió. Estaban cavando en una parte más profunda de la mina, donde casi no llegaba la luz. La tierra era más dura y el aire todavía más pesado. Mateo golpeó la roca una vez. Nada. Otra vez. El sonido fue distinto. Se detuvo. Volvió a golpear con cuidado. La piedra se abrió un poco y algo brilló dentro. Mateo se quedó inmóvil. Miró alrededor. Nadie parecía haberlo visto. Con las manos temblando, apartó un poco más la tierra. Era una piedra, verde, limpia, diferente a todo lo que habían encontrado antes. Una esmeralda. Sus ojos se abrieron despacio. Miró hacia donde estaban Tomás y Elías, pero estaban más lejos, trabajando. Volvió a mirar la piedra. Su respiración se aceleró. Si lograba esconderla, si lograba salir de allí, todo podía cambiar. La tomó rápido y la guardó dentro de la ropa. Pero no estaba solo. Una sombra se detuvo detrás de él. ¿Qué encontraste? Mateo se quedó congelado. No se giró. No respondió. La voz volvió a sonar, más cerca. Te pregunté, ¿qué encontraste? Era el encargado. Mateo apretó los dientes. Nada. Un golpe lo tiró al suelo. La esmeralda cayó entre la tierra. El hombre la vio, la levantó despacio y la miró con una sonrisa fría. Luego miró a Mateo, y esa mirada no tenía nada de humano. Tomás escuchó el golpe desde el otro lado. Se giró. ¡Mateo! Elías también lo vio. Los dos intentaron acercarse, pero otros hombres se pusieron delante. El encargado levantó la esmeralda, mirándola contra la luz. Así que querías guardártela. Mateo intentó levantarse. No llegó. El golpe fue seco, silencioso y suficiente. Tomás gritó. Elías se lanzó hacia adelante, pero lo sujetaron. Nadie dijo nada, nadie se movió. Porque en la mina, todos sabían lo que pasaba cuando alguien intentaba escapar. El cuerpo de Mateo quedó en el suelo, inmóvil. Y en ese instante, algo dentro de los dos hermanos mayores se rompió. No lloraron, no hablaron, solo se miraron. Y en esa mirada se dijeron todo. Esa misma noche, sentados en la oscuridad, un hombre que estaba junto a ellos susurró sin mirarlos. Si quieren salir de aquí, tienen que esperar y tienen que hacerlo bien. Tomás lo miró despacio. ¿Sabes cómo? El hombre tardó en responder, luego asintió. Sí. Elías apretó los puños. Tomás cerró los ojos un momento y volvió a mirar al hombre. Entonces, nos vamos a ir. Hizo una pausa larga, y su voz sonó diferente, más fría, más firme. Y cuando salgamos, vamos a volver. El hombre lo miró, sorprendido. Tomás continuó. Y nadie se va a quedar aquí. Nunca más. Desde aquella noche, nada volvió a ser igual. El silencio entre Tomás y Elías ya no era el mismo. Antes era cansancio, ahora era rabia. Cada golpe contra la piedra sonaba diferente, como si en cada uno descargaran todo lo que no pudieron decir cuando Mateo cayó al suelo y no volvió a levantarse. No hablaban mucho, no hacía falta. Los dos pensaban en lo mismo, salir y volver. El hombre que les había hablado en la oscuridad se llamaba Julián. Llevaba años en la mina, demasiados. Había visto a muchos llegar y a casi ninguno irse. Pero algo en aquellos dos hermanos era distinto. No se habían rendido, y eso, en ese lugar, era peligroso. No se puede escapar corriendo, les dijo una noche, mientras fingían dormir. Aquí todo está vigilado. Tomás lo miró sin moverse. Entonces se escapa cuando menos lo esperan.
Julián guardó silencio unos segundos. Luego habló más bajo. Hay un túnel viejo. Lo usaban antes. Ahora casi nadie entra ahí. Pero está profundo. Y hay que trabajar cerca para llegar. Elías levantó la cabeza. Nosotros estamos en ese lado. Julián asintió. Entonces esperen. Y cuando llegue el momento, no duden. Los días siguieron pasando. Trabajo, golpes, hambre, oscuridad. Hasta que una tarde, la suerte cambió. Tomás estaba cavando en una zona donde casi no mandaban a nadie. La roca era dura y el aire era tan pesado que costaba respirar. Golpeó una vez, nada. Otra vez. El sonido fue distinto. Se detuvo. Miró alrededor. Nadie estaba mirando. Volvió a golpear. Con más cuidado. La piedra se abrió y algo brilló entre el polvo. Tomás se quedó quieto. Apartó la tierra con las manos. Era grande. Mucho más grande que cualquier piedra que hubiera visto en la mina. Una esmeralda. La miró en silencio, sin moverse, como si no creyera que era real. Por un instante pensó en Mateo, en cómo todo habría sido distinto si esa piedra hubiera aparecido antes. Cerró la mano y la escondió dentro de la ropa. Cuando volvió donde estaba Elías, no dijo nada, solo lo miró. Elías entendió. ¿Es grande? Tomás asintió. Los dos se quedaron en silencio unos segundos. Luego Tomás susurró. Esta noche, Julián los esperaba. El túnel viejo estaba más oscuro que el resto de la mina. El suelo estaba húmedo y el aire olía a tierra cerrada, como si nadie hubiera pasado por ahí en años. Caminaron despacio. Cada ruido parecía más fuerte de lo normal. Cada paso podía ser el último. De pronto escucharon voces detrás. Se detuvieron. Nadie respiró. Las voces pasaron de largo. Siguieron caminando. El túnel se hacía más estrecho, más bajo, más difícil. Hasta que al final vieron algo distinto. Una corriente de aire. Tomás levantó la cabeza. Salimos por aquí. Empujaron la tierra. Apartaron piedras. Y después de lo que pareció una eternidad, la noche apareció delante de ellos. La selva, el cielo, el aire libre. Ninguno habló. No hacía falta. Caminaron durante horas sin parar, sin mirar atrás, sin saber si alguien los seguía. Hasta que al amanecer, se dejaron caer en el suelo, agotados, pero vivos. La esmeralda cambió todo. Con ayuda de gente que conocieron en el camino, lograron venderla sin decir de dónde venían. Con el tiempo, el dinero se convirtió en más dinero. Y poco a poco dejaron de ser los hombres pobres que habían salido de aquel pueblo. Se volvieron importantes, respetados. Pero nunca olvidaron la mina, nunca olvidaron a Mateo, y nunca olvidaron la promesa. Años después, regresaron. Primero al pueblo. La gente no los reconocía. Las casas seguían igual. Pero cuando supieron quiénes eran, el silencio se convirtió en lágrimas. Tomás miró el lugar donde había estado su casa. Elías miró a la gente y dijo en voz baja, ahora sí, volvimos. Pero no habían regresado solo para eso. Con el dinero, con el poder y con la ayuda de las autoridades, denunciaron todo lo que ocurría en la mina. Al principio nadie creyó, hasta que encontraron el lugar, las cadenas, los túneles, los hombres encerrados. Los responsables fueron arrestados. La mina fue cerrada, y uno a uno, los trabajadores salieron a la luz después de años sin verla. Tomás se quedó mirando la entrada de la mina en silencio. Elías se acercó. «Se acabó». Tomás negó despacio. «No, ahora empieza». Con el tiempo el pueblo cambió. Construyeron casas nuevas. Trajeron comida, trajeron trabajo, trajeron vida. Y en el centro del pueblo, donde antes solo había tierra, levantaron una cruz pequeña, sin nombre, sin fecha, solo un recuerdo. Porque todo lo que habían hecho, todo lo que habían logrado, todo lo que habían cambiado,
Había empezado el día en que 3 hermanos pobres decidieron salir de su casa, sin saber que el destino los iba a obligar a perderlo todo, para poder salvar a muchos más.